Bien, vamos a dar inicio a lo que es la tutoría número 4. Vamos a recordar algunos contenidos que vimos en la tutoría de repaso. Más que todo, comenzamos con lo que es la unidad número 4, recordándole la entrega del laboratorio para el martes 18. Eh, ¿Qué más? La unidad número 4 trata sobre el diseño e implementación. La duración es del 3 de octubre hasta el 16, por lo tanto solo nos queda esta tutoría para revisar ciertos contenidos, pero igual en el transcurso de la semana, si tienen alguna duda mientras ustedes revisan los contenidos, los podemos discutir o me pueden escribir para solventarlas. En la tutoría de repaso hemos visto el contenido sobre el diseño orientado a objetos con el uso de UML, que es un lenguaje unificado de modelado. Entonces, y ahora vamos a ver lo que es patrones de diseño, conflictos de implementación, pruebas de software y pruebas de versión y usuario. Recapitulando la parte de diseño orientado a objetos con el uso de UML, lo que vimos más que todo fue los puntos necesarios o los puntos a tomar en cuenta a la hora de diseñar un sistema o una aplicación orientada a objetos. Mirábamos lo que era UML, que ya les decía que era un lenguaje unificado de modelado, más que todo es para estandarizar las formas de cómo comunicar la información. También vimos la parte de los componentes necesarios, que era comprender y definir el contexto de las interacciones externas, diseñar la arquitectura del sistema, identificar los objetos principales en el sistema, desarrollar modelos de diseño y especificar interfaces. Buenos Eh, días, compañeros, tutor. Buenos días. Eh, Bien, también vimos lo que es un modelado de contexto del sistema y también un modelado de interacción. En el modelado de contexto dijimos que se trataba del nivel cero, es decir, del nivel contextual, cuando mirábamos los diagramas de flujo orientados de flujo de datos. Entonces el modelo de contexto viene siendo como el nivel cero de ese diagrama de flujo. Y luego el nivel de de interacción era como el nivel uno, donde ya se especificaban cada una de las funciones o atributos o servicios que se daba en las entidades. Vimos el diseño arquitectónico, que debía comprender a ciertas características dependiendo de lo que se quería diseñar. Eh, Vimos también a qué nos referimos con identificar las clases de objetos. Primero, un objeto simplemente es, yo tengo una entidad, es decir, yo he diseñado o he visto cómo en mi nivel contextual lo que comprende el sistema que debo de desarrollar, cada una de estas son entidades. Entonces, cada una de estas entidades se transforman en objetos, los cuales deben de tener un nombre, un atributo, es decir, las características que lo identifican y además guardan la información. Y aparte de eso, deben de tener servicios o funciones o acciones que se pueden realizar con la información que almacena el objeto. Ya un diagrama de clase es simplemente cómo interactúan todos los objetos entre sí. Es decir, en este momento acá tendría 5 objetos y ya en el diagrama de clase tendría que tener cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, de esta manera. Aquí tendremos como un diagrama de clase y objeto de, de una, de una tienda, es decir, cómo gestiona sus productos, su inventario, sus ventas, la administración, el control. Entonces, cada una de estos son los objetos que tienen sus cualidades, aparte de eso, tienen sus funciones o servicios, y luego tenemos cómo van interactuando entre ellos. Entonces, ya esto sería una clase, es decir, todo el diagrama en sí. Esto nos sirve más que todo para saber cómo va a estar conformado nuestro sistema y todas las funciones que debería de hacer para luego ya entrar a la parte de la,
de la digital lo que es el código y haga lo que nosotros queremos o lo que se nos ha solicitado. Este es otro ejemplo, por ejemplo, la administración de la universidad. Está la universidad como tal, están las facultades, las escuelas, están los profesores, los alumnos, los cursos, los pensum. Recuerden que cada uno de estos hay diferentes, entonces, por lo tanto, hay formas de cómo identificarlos. Eh, si me permiten, creo que voy a necesitar acceso. Bien. Bien, entonces les decía, este es como administrar una universidad, todos los objetos que tiene y cómo se interactúa entre ellos con cada una de del el diagrama de clase. Entonces luego mirábamos en el modelo de diseño que teníamos el modelo estructural y un modelo dinámico. En esta parte de un modelo estructural tenemos que es simplemente el diagrama de clases y el modelo dinámico es una forma más visual de cómo interactúan las funciones. En este caso, el modelo dinámico vendría siendo de este tipo, donde vemos cómo van interactuando cada una de las entidades o los objetos, entonces con las funciones que van desarrollando y hacia dónde va el flujo de datos o, o los comandos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso, la parte de las secuencias. Entonces también teníamos que, que dichos modelos se podrían definir en proceso o considerarse tres tipos de modelos que serían útiles: el subsistema, el de secuencia y el de máquina de estado. Entonces, en eso más que todo es el subsistema, que yo tengo una entidad y la divido en varias. Luego el de secuencia, que es tengo cada una de las entidades con cada uno de sus atributos y funciones y cómo se van interactuando entre las demás y hacia dónde va el flujo de la información. Y luego teníamos lo que era el de máquina o de estado, que ya comprende toda la funcionalidad. Eh, También en la especificación de la interfaz habíamos dicho que eso dependía del programa o software o el sistema que se nos haya pedido. Así es la forma que debemos de buscar visualmente sea atractivo, dependiendo de lo que se quiera. Por ejemplo, una tienda de e-commerce, entonces lo que vamos a diseñar tiene que ser visualmente atractivo. Pero si en cambio es más para uso interno, entonces a veces se puede sacrificar un poco la parte visual, aunque es muy recomendable porque ayuda muchísimo a la hora de utilizarlo, ¿verdad? Es decir, hoy comúnmente la mayoría de programas ya no se hace tanto como en código, es decir, que el usuario tenga que hacer su uso a través de código, sino que ya es un poco más a través de botones y de secciones, ¿verdad? Esto para hacer un poco más amigable el entorno del usuario final. Bien, entonces ahora ya que recapitulamos lo anterior, recordemos que más que todo estamos enfocados a la parte de diseño e implementación de un software. Deben de ponerse en el papel de que ustedes son un analista de sistema y se les ha pedido cómo diseñar algún sistema operativo, ¿verdad? O algún servicio para su empresa o siendo un consultor independiente. Entonces, uno de los puntos que deben de tomar en cuenta es los patrones de diseño. Este sería en la segunda sección, ahí tienen material de apoyo y del capítulo. Entonces, y lo que tenemos es que un, en los patrones de diseño eh, son son una descripción del programa y la esencia de su solución. Entonces, ahí más que todo en el patrón no es una especificación detallada, sino que más bien puede considerarse como una descripción general de lo que conlleva el sistema. Entonces, los patrones y los lenguajes de patrón son formas de cómo describir las mejores prácticas o buenos diseños para poder asimilar qué es lo que se está pidiendo.
Entonces los patrones son una forma de más que todo ver cómo reutilizar el conocimiento y la experiencia de otros diseñadores a la hora de que a ustedes les toque implementar alguna de estas funciones. Entonces ustedes tendrían que primero sentarse para ver de qué manera van a lo que se les está solicitando y el aporte que pueda dar del grupo de trabajo, ¿verdad? Si ya es individual, entonces simplemente les serviría generar este patrón para saber qué es lo que se les está pidiendo. Entonces, ¿y qué puntos debo de tomar en cuenta a la hora de considerar un patrón de diseño? Lo que debo de considerar es que en el patrón de diseño, más que todo, yo plasmo lo que es el problema, entonces debo de colocarle un nombre, una descripción de la área problemática, es decir, una descripción del problema. Aparte de eso, debo de describir la solución y las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias no quiere decir que sea algo negativo, sino que las consecuencias es todo lo que genera la implementación. Entonces, en el nombre lo que se pide es describir en una o dos palabras el problema de que se va a diseñar. Entonces, ahí no se tiene que especificar nada, ¿va? Sino que simplemente el nombre de dicho problema. Luego en la descripción del problema o el problema en sí, ahí sí se debe de describir o explicar muy bien todo lo que se pretende hacer. Es decir, ahí se puede explicar, por ejemplo, el, algoritmo a utilizar, la estructura de clase u objetos que requiere y qué metodología se puede utilizar. Luego en la solución simplemente se describen los elementos que, que se determinaron previamente de cómo se van a relacionar y cómo se le va a ir dando solución a cada una de las acciones. Entonces, en la descripción del problema, yo debo de plasmar muy bien todas las actividades que conlleva el problema, todas las actividades que van involucradas, y en la solución simplemente explicar cómo voy a abordar cada una de esas actividades o acciones. Ya en las consecuencias, lo que tenemos son los resultados, es decir, las ventajas o inconvenientes que pueden ocasionar al aplicar la solución previamente descrita. Eso más que todo como una retroalimentación para saber si pesan más los inconvenientes que las ventajas, entonces debo rediseñar la forma que había abordado el problema, porque al final lo que debo de buscar es que los inconvenientes sean mínimos y las ventajas sean lo máximo posible. Eh, ahí tienen una descripción general de cada uno de ellos, entonces ustedes lo pueden tomar en cuenta para diseñar o describir algún problema. Luego tenemos algunas ventajas de hacer un patrón de diseño. Estas son que facilitan la localización de los objetos que formarán el sistema, facilitan la determinación de cada uno de ellos. Se especifican las interfaces para las clases. Muchas veces, dependiendo del sistema que se pretende desarrollar y para las áreas que se quiere implementar, entonces se debe de ver de una manera seccionada a cada una de las cuales se debe de cumplir los requisitos. También se especifican la implementación y facilitan el aprendizaje y la comunicación entre programadores, ¿verdad? Estas son algunas ventajas del uso de patrones. Igual existen más, eh, pero estas son como algunas de las más importantes. También a la hora de ejecutar un patrón de diseño, debemos de hacer una clasificación dependiendo de lo que se quiera utilizar. Por ejemplo, tenemos los patrones de diseños que se clasifican respecto a su propósito y respecto a su ámbito.
Respecto a su propósito, pueden ser creacionales, estructurales o de comportamiento, y respecto a su ámbito, pueden ser de clase u objetos. Entonces, cuando nos referimos a un patrón creacional, nos estamos refiriendo a que la solución viene a facilitar las tareas más que todo de creación de la instancia de objetos. Entonces, estos patrones hacen mucho uso de la lógica de cómo se va a instalar el programa y ocultan muchos detalles concretos de cada uno de los objetos. Es decir, esto se permite trabajar más que todo de manera abstracta y es para imaginarse de cómo debe de estar nuestro programa o qué es lo que debe de hacer. Entonces ahí se van viendo como las ideas de cómo se va a abordar. Ya los patrones estructurales nos ayudan a más que todo a definir la forma en que los objetos se componen. Es decir, en el primero yo debo de imaginarme cómo van a ser las clases y luego en la parte estructural de cómo van a estar integradas cada una de ellas. Y en los patrones de comportamiento, más que todo nos ayudan a definir la forma en que los objetos van a interactuar entre ellos. Luego tenemos respecto a su ámbito, que serían las clases y los objetos, que son nada más los que habíamos visto previamente, ¿verdad? Que un objeto debe de tener un nombre, un atributo y un servicio o acciones, ¿verdad? Y nada más en el diagrama de clases es las conexiones entre los objetos, ya que no necesariamente un objeto debe de estar conectado a todos los demás, sino que dependiendo del problema, así puede estar conectado uno o con dos objetos, ¿no? Luego tenemos algunos ejemplos de patrones de diseño. En este caso les he dejado estos dos links para que ustedes los puedan ver. Entonces, y así pudiéramos ver algunos de los ejemplos de cómo se hace el patrón o cómo se desarrolla un software dependiendo de lo que se quiera, algún método de fábrica, algunos adaptadores para ciertas acciones, ya sea finanzas, interacciones. Entonces, se tienen cada uno de estos para ver cómo se interactúan. Si gustan, los podemos revisar para que se pueda dar una perspectiva más general. Mm, Bien, por ejemplo, tenemos acá un catálogo de patrones de diseño. Entonces podríamos ver uno, por ejemplo, este de algún prototipo. Entonces simplemente se tiene la descripción, el nombre del problema, que en este caso es un prototipo, la generación de un prototipo. Tenemos la descripción del problema, es decir, lo que se pretende hacer. Luego la solución de cómo se aborda. Y luego de eso se tienen las consecuencias, o es decir, lo que se genera. Y aparte de eso ya se tiene la implementación de la estructura, ¿verdad? Primero se debe de diseñar los objetos, luego las clases, luego la interacción entre ellos. Y por último ya vemos la parte de que ya tenemos bien definido las acciones que quiere hacer nuestro programa. Entonces definimos el código para el mismo, ¿verdad? Entonces, el código a utilizar o el lenguaje de programación a utilizar depende
del programa que queramos diseñar o del problema que queramos darle solución. Así de nosotros debemos de escoger dicho programa. Entonces aquí tienen incluso más ejemplos para que los puedan ir revisando. Si algún dado caso ustedes en algún momento trabajan como analistas de sistemas, para darle solución a algún tipo de problema, entonces pueden abordar alguno de estos para que puedan tener la idea de cómo presentar las soluciones. Entonces aquí tienen incluso más ejemplos. Los invito a que puedan irlos revisando para que así se vayan un poco familiarizándose con cada uno de ellos. Eso es en cuanto a los patrones de diseño. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta por el momento. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Solo una pregunta, para, digamos, el analista hace uso del software para hacer el análisis y también, perdón, hace uso de algún conocimiento para hacer el análisis, para implementar los diagramas, pero también hace uso de software, ¿verdad? Para diseñar. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es el software más adecuado para el diseño del análisis del sistema? Eh, Eso depende de dónde se esté programando. Por ejemplo, si yo solo quiero hacer el bosquejo de los objetos y clases, entonces simplemente debo de buscar una aplicación que me permita hacer eso. En Internet hay varias, por ejemplo, hay Ludichart, creo que es una, otro es Diagram, que más que todo permite hacer la parte de diseñar los objetos, las clases y cómo interactúan entre ellos, e incluso tienen algunas plantillas para uno solo irlas rellenando con la información, es decir, agregando cada uno de los nuevos objetos. Ahora, en cambio, si su problema es, por ejemplo, crear una base de datos, entonces para no hacer como doble trabajo, ya se debe de buscar un programa, un gestor de base de datos, ya sea eh, MySQL, Oracle, Postgres, incluso existen otros, donde usted ya le va dando la estructura de estas clases. Entonces ya le va dando cada una de esas estructuras y va a la vez va creando lo que es la base de datos. Así pueden surgir que exista algún otro problema. Por ejemplo, si es el adecuar comúnmente se da en la parte de mantenimiento en la industria, que ya vienen, cada una de las máquinas trae ya su programa y por lo general ya trae su programa para configurarlas y para darles el mantenimiento. Entonces ahí ya se tendría que utilizar el programa recomendado por dicho, por dicha maquinaria. Entonces, ahí sí es un poco general la respuesta porque depende del problema al que le queramos darle la solución o incluso si una empresa nos ha contratado, muchas veces las empresas ya tienen programas de paga ya contratados, entonces uno se tiene que adecuar al que tenga la empresa. Por ejemplo, un día de estos, un Ministerio de Medio Ambiente quería hacer un curso sobre cuestiones del mar, sobre ciencias marinas. Entonces, más que todo era para exponer la parte del mar, los riesgos, consecuencias y cuestiones como esa. Entonces, para hacer un curso hay infinidad de programas, ya sea Moodle o cualquier otro, pero ellos ya tenían uno contratado, entonces ya habían pagado un servicio por uno
no era el más adecuado para el que ellos querían hacer, pero simplemente se tuvo que utilizar ese porque era el que ellos ya habían pagado, ¿verdad? Entonces, a ustedes como analistas o como consultores, muchas veces les va a tocar adecuarse a lo que el cliente pida y muchas veces les va a tocar estar en un constante aprendizaje, pero lo bueno es que siempre se puede utilizar el conocimiento previo para darle la solución, ¿verdad? Entonces, igual se tiene que hacer el, imaginarse cómo va a ser dicho programa, por ejemplo, el ejemplo que le estaba poniendo, qué secciones va a tener, la información que va a tener, cómo se va a presentar, y luego ya transmitirla en el programa, ¿verdad? A que se haga lo que se pretende. No sé si le logro solventar la duda. Sí, ingeniero, me está bien, ¿verdad? He logrado entender esa parte, ¿verdad? Yo creo que va a depender del ámbito laboral en el que cada quien se desarrolle, ¿va? Como profesionalmente, va a tener cada año estarse actualizando con los conocimientos, porque creo que eso es así, ¿va? Así como dice usted que hay empresas que tienen su software de diseño, entonces hay que actualizarse, ¿va? Para aprender ese nuevo conocimiento. Y considero yo de que en todos los ámbitos laborales es igual. Cada año surgen herramientas nuevas que hay que aprender. Entonces, gracias por ahí por la respuesta. Creo que sí me satisface ahí la duda. Ok, sí, nada más a manera de recomendación. Entonces, ustedes ya deben de ir enfocándose, digamos, o viendo a futuro eh, en qué áreas son las que ustedes quieren trabajar, ¿verdad? Ya con la carrera que están sacando o si tienen alguna adicional o si tienen pensado sacar alguna otra, deben de siempre enfocarse a hacia qué rubro o hacia qué industria yo pretendo trabajar, ¿verdad? Entonces, y luego de ya identificar a dónde quieren ustedes em, trabajar o desempeñarse laboralmente, por decir algo, deben de investigar muy bien qué son las nuevas tendencias que hay para esa industria, ¿verdad? O qué es lo que más se está utilizando. Y ya en su proceso de formación, llevar de la mano tanto la parte de la carrera, así como los programas adicionales que se utilizan, porque, por ejemplo, en la licenciatura uno les puede dar a la parte teórica y algunas prácticas, pero ya en la industria donde ustedes se quieran desarrollar, tal vez estén utilizando otro programa diferente, ¿verdad? Entonces, y lo que se les enseña en la licenciatura simplemente van a ser las bases o como la lógica para utilizar otros programas. Entonces, ahí es como recomendable que ustedes ya vayan definiendo hacia dónde quieren orientarse laboralmente hablando o a futuro para que ya se vayan preparando aún más y así puedan ser como que un recurso más atractivo para una empresa, ¿verdad? Porque al final lo que la empresa quiere es que a la persona que vaya a contratar ya tenga los conocimientos de lo que quieren implementar, ¿verdad? Aunque hay otras que les pueden dar la oportunidad, ¿verdad? Pero sí es recomendable que ustedes ya se vayan formando en, en lo que quieren desempeñarse. Bien, ahora vamos a ver la parte de conflictos de implementación, es decir, todo aquello que surge a la hora de implementar un programa. Ya vimos la parte de diseño y algunos patrones o algunas formas que debemos de considerar para diseñar un software. Ahora vamos a ver los conflictos que genera, es decir, las dificultades que se pueden presentar y cómo abordar cada una de ellas. Entonces, en los conflictos de implementación, tenemos que la ingeniería de software incluye todas las actividades implicadas en el desarrollo de un software, desde los requerimientos iniciales del sistema hasta el mantenimiento y la administración del mismo. Entonces, implementar un sistema demanda en realidad mucho esfuerzo, ya que se debe de tomar en cuenta lo que es el ciclo de vida del programa, tanto para diseñarlo como para ejecutarlo.
y muchas veces incluso es necesario imaginarse cómo va a ser la parte de mantenimiento y actualización del mismo. Hay muchos programas que por la forma de cómo se concibieron, no pueden seguirse actualizando. Es decir, eso ocurre mucho en la industria, que se hace un programa específico para una máquina y luego a la máquina se les ponen ciertos accesorios y ya el programa no es compatible. Entonces toca ver la manera de o generar uno nuevo o eh, adaptarlo, ¿verdad? Y es ahí donde viene la parte de la implementación, que nosotros debemos de ver la manera como nuestro programa sea útil y a lo largo del tiempo, tomando en cuenta ciertas características. Incluso a la hora de ponerlo en práctica, muchas veces toca hacer pasos hacia atrás para hacer modificaciones según las dificultades que van presentando, porque una cosa es cómo uno se lo imagina o cómo uno espera que funcione y el otro es cómo en realidad funciona, ¿verdad? Y que a veces se ve influenciado por condiciones externas o del ambiente, las cuales se deben de tomar en cuenta. Entonces, a la hora de, de implementar algún programa, podemos o tomar en cuenta algunos aspectos, los cuales la reutilización, la administración de la configuración del mismo y el desarrollo de huésped objetivo, que ya vamos a ver de qué trata. Entonces, aquí vemos de manera general a qué nos referimos con cada uno de esos puntos. La reutilización es usar el código existente tanto como sea posible, simplemente agregando algunos nuevos complementos eh, para su funcionalidad. La parte de administración de la configuración sería el proceso de gestionar un sistema de software cambiante, así como la hora de desarrollo del huésped objetivo, que es diseñar un equipo de cómputo. Eh, este más que todo es para la implementación que se hace su diseño en un sistema o en un área específica y la implementación se hace en otra, pero siempre tomando en cuenta las conexiones a la forma de cómo darle el mantenimiento. En la parte de reutilización, a la hora de la implementación de un, de un software, tenemos que cuando se inicia un proyecto, más que todo en el desarrollo de un software, se debe de tomar en cuenta la reutilización, no simplemente del software, sino también del conocimiento que el equipo de trabajo plasmó. Entonces, para la reutilización se deben de considerar ciertos niveles. En este caso tenemos la abstracción, el objeto, el componente y el sistema. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Las ventajas de hacer esa reutilización, si va a ser un rápido desarrollo, si va a correr menos riesgos o si los costos son menores. Muchas veces este último punto es el que pesa más en si la reutilización va a ser, se va a ejecutar, depende mucho del costo, porque a veces es más factible contratar un programa nuevo o reingenerar todo que hacer las modificaciones del mismo. Y aparte de eso, costos a los costos asociados, que es el tiempo de valoración del sistema, los costos de compra, costos de adaptación y costos de integración. Entonces, en la parte de los niveles, tenemos el nivel de abstracción, que es más que todo no reutilizar el software directamente, sino que más bien se utilice el conocimiento de cómo fue concebido. Entonces, en la reutilización de manera en el nivel abstracto, no es las partes que voy a reutilizar del sistema, sino que cómo se diseñó. Por ejemplo, comienzan a ver ustedes el diagrama de clases y comienzan a ver
de qué forma se va configurando. Por ejemplo, esto ocurre mucho en la parte de empresas que quieren comenzar a utilizar sus datos para generar conocimientos y para generar, por ejemplo, campañas de negocio o hacer uso de la inteligencia de negocios en base a sus datos. Muchas empresas simplemente van guardando la información así como les va llegando, es decir, ya tienen sus tablas de dónde va a ir capturando la información, pero no están relacionadas entre sí. Entonces, si en algún momento a ustedes les toca trabajar en la parte de, eh, en el área de IT de alguna empresa, deben de tomar en cuenta que deben de fijarse muy bien cómo están diseñadas sus bases de datos o el sistema en general de cómo captura los datos y cómo los almacena. Y deben de preocuparse porque cada una de esas tablas estén conectadas con un identificador. Por ejemplo, tenemos una empresa que es de inventario, por ejemplo, se dedica a la parte de almacenaje, producción y distribución de azúcar. Entonces, ellos diariamente o semanalmente van, van generando, fabricando el azúcar, pero la hacen en base a su demanda. Entonces, ellos tienen que ver, por ejemplo, cuánto es lo que van a utilizar la siguiente semana para producirla, porque tampoco van a producir más de lo necesario y al final la van a tener ahí sin utilizar. Entonces, ellos tenían sus bases de datos. La parte contable la tenían muy bien definida, ¿verdad? Ellos tenían muy bien registrado todo lo que se les compraba y cuánto le pagaban. Pero a la hora de inventario, tenían su inventario estaba dividido en varios centros de producción y cada centro de producción tenía una subtabla de cómo guardaba la información, es decir, tenían varios productos, pero cada centro que los fabricaba los nombraba diferente. Entonces, a la hora de hacer como un consolidado general, no había forma de cómo identificar el mismo producto de todos los centros de creación. Entonces, tocó modificar toda su base de datos, pero se tomó en cuenta de cómo estaban diseñados, ¿verdad? El catálogo de productos, por ejemplo, los empleados, la maquinaria. Entonces, todo ese conocimiento que ya estaba ahí, simplemente se reutilizó y se rediseñó para darle el uso, ¿verdad? Así ustedes deben, por ejemplo, cuando ustedes si se dedican, esto es la parte de la industria, pero ya viéndola ustedes, si se dedican a la parte de la enseñanza, em, si ustedes les toca, por A o B motivo, se cambian de centro educativo, ¿verdad? Consigan un mejor trabajo, entonces, y llegan como un nuevo docente, por lo general, a uno llegando como un nuevo docente, le toca volver a crear toda la parte de sus, de sus temas, ¿verdad? Ya ustedes ya tienen el plan educativo, pero muchas veces una institución trabaja en base a indicadores de logros, entonces el guión para generar las clases es de una manera y otras instituciones trabajan por competencias, entonces maneja un guión diferente, muy diferente. Entonces, si ustedes se hacen ese cambio, entonces simplemente les toca adecuar sus nuevos guiones de clase, pero siempre pueden seguir reutilizando la información que ya tienen, ¿verdad? O las tareas que ya dejaban o cuestiones como esa. Entonces, así es la parte del nivel abstracto, es decir, mi diseño puede ser diferente, pero la información que va a ir dentro de ese diseño es la que ya se utilizó previamente. Luego tienen el nivel de objeto, que simplemente es utilizar directamente los objetos o las librerías en vez de escribir un mismo código. Esto más que todo es en la parte de las funciones.
que se desarrollan ciertos programas y hay ciertas funciones que siempre se van a hacer, entonces no hay por qué diseñar un código nuevo, ¿verdad? Simplemente es adaptarlo a las nuevas variables que se están utilizando. En la parte del nivel de componentes son las colecciones de objetos y clases que operan en conjunto. Más que todo, ahí se ve la parte de las funciones y los servicios que da cada objeto o cada clase para adaptarlos o mantenerlos. Y ya en el nivel de sistema simplemente se reutiliza la aplicación de los completa del sistema y simplemente se agregan nuevas secciones o configuraciones de enlace entre los objetos. Luego, en la parte de las ventajas, tenemos que es de rápido desarrollo porque no se codifica desde cero. Esa es una de las ventajas de la reutilización. Otra de las ventajas es que tiene menos riesgos de desarrollo. Es decir, que ya está probado, ¿verdad? No van a tener problemas de compatibilidad o de adaptación. Esto surge muchísimo en la parte de la industria cuando son maquinaria automatizada. Si ya tienen un sistema operativo o el software que hace funcionar la maquinaria, muchas veces es mejor simplemente modificarlo el que ya está, porque al introducir uno nuevo se tiene que formatear prácticamente la máquina desde cero. Si se tienen sensores, hay que reconectarlos nuevamente, hay que buscar los puntos de anclaje y todas esas cuestiones que muchas veces demanda muchísimo tiempo. Entonces, a veces una de las ventajas es esa, que ya es un software probado, entonces ya simplemente se modifica y la reutilización baja muchísimo el tiempo de parado de la maquinaria. Y otro es que tiene costos menores de desarrollo, ya que la implementación de un nuevo sistema muchas veces es demasiado caro y la empresa no puede asumir ese costo en ese momento, ¿verdad? Esto muchas veces pasa a la hora de que surge algún problema, alguna dificultad o algún incidente. Entonces, y por algún motivo surgió el problema que la maquinaria se paró o el software dejó de funcionar, entonces y la empresa no tiene los fondos suficientes para contratar uno nuevo, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que modificar el que ya está para que funcione. Esto más que todo es a la parte en el área de mantenimiento. Ustedes como analistas de sistema, su ámbito de desarrollo es bastante amplio, no crean que simplemente es estar haciendo códigos o simplemente dar clases de informática, sino que ustedes pueden buscar muchas áreas de desarrollo. Por ejemplo, está la parte IT en el área bancaria, utiliza mucho eh, licenciados en informática o ingenieros en informática para gestionar no simplemente bases de datos, sino que también la parte de inteligencia de negocios o de mantenimiento, que se requiere un conocimiento en informática, ¿verdad? Están otras áreas, por ejemplo, de producción, de la industria. Entonces, ahí su ámbito es bastante amplio, no deben de encerrarse a que simplemente es estar en un salón de clase, ¿verdad? Sí, me levantaron la mano. Sí, gracias. Solo quiero hacer una pregunta. Con respecto a lo que está mencionando, quería saber yo en el área de inteligencia artificial, el Machine Learning, cómo estamos aquí en El Salvador. Em, Acá en El Salvador, más que todo depende por ejemplo, de las empresas. Hay muchas que ya están haciendo de Machine Learning o inteligencia artificial. Bueno, yo más que todo me he desempeñado un poco en el área financiera, entonces allí es donde tengo un poco más de conocimiento. Ellos sí lo están implementando. Es decir, en las áreas de inteligencia de negocios lo están utilizando, por ejemplo, ha tocado crear
programas que determinen clientes potenciales que provoquen fraude, también algoritmos o programas de fidelización de clientes, modelos para hacer una fidelización de clientes, es decir, cómo hacer que mi cliente no se vaya, sino que se mantenga en la empresa. Igual también en la parte de, por ejemplo, de fraude financiero o de lavado de dinero. Entonces se utiliza mucho la inteligencia artificial para poder detectar patrones que son los más utilizados para la parte de fraude. Ya de ahí en las otras áreas, no sé si en alguna otra si se estaría utilizando en la parte de inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes trabaja en alguna otra área de la industria, pero creería que sí. Por ejemplo, ahora con la nueva ley en la parte de gobierno, ahora con la nueva ley que se ha creado de la parte de las esquelas del BMT, creería o mejor dicho, están obligados a hacer uso de la parte un poco de la inteligencia artificial para poder eh, poner en práctica la ley como tal. Es decir, deben de, de cambiar toda la parte de las cámaras para detectar patrones y todo lo demás para poder brindar ese servicio, ya que oí que estaban diciendo que las esquelas iban a llegar automáticamente. Omer creo que levantó la mano, creo que a él iba a preguntar porque recuerdo que dijo que trabajaba en esa parte de cámaras de detección, si no me equivoco, ahí sí nos puede dar sus comentarios. Eh, no sé si me escuchan. Sí, Ok, otro lugar en donde se está implementando la inteligencia artificial está la detección facial. Más que todo eso se utiliza en edificios, en algunos edificios gubernamentales y también en algunos call centers ya se utiliza ese sistema. Eh, Hace poco también tuvimos una reunión con el AmCham, en donde también se mostraron otras inteligencias artificiales, no solo en el área de videovigilancia, sino que también tenemos no sé si ustedes se han dado cuenta de que ahora cuando necesitan algún servicio, utilizan WhatsApp o utilizan Telegram y hay un robot que constantemente les está respondiendo. O sea, presione uno para ver tal cosa, etcétera. O ya directamente que usted haga una pregunta y ya la inteligencia artificial, según la respuesta que usted haga, él le da la respuesta más adecuada. Entonces, si se va adaptando según a las respuestas que los clientes le van dando. La otra está también en las plantas hidroeléctricas. Ya se está implementando sistemas de automatización y reconocimiento de riesgos que van parametrizando y se van alimentando la base de datos según las circunstancias que van sucediendo dentro de los procesos. O sea, ya el reconocimiento de placas también. Bueno, ese ya estaba desde hace bastante tiempo, pero ahora ya se va a hacer más común. Solamente, por lo menos esos son los más recientes. ok, muchísimas gracias. Entonces, si se fijan, ya mencionó bastantes áreas, es decir, no simplemente una industria en general. Entonces, ustedes deberían ya em, digamos, proyectarse en cuál de esas áreas les gustaría desenvolverse, ¿verdad? Y comenzar a obtener los conocimientos necesarios para poder desempeñarse en esas áreas. Sí, levantó la mano. Sí, solo quería agregar algo más, aparte de lo que aportó el compañero Homer. Fíjese que en España hay una empresa que está desarrollando un software para un supermercado. Entonces, este software está orientado en el Machine Learning también. La usabilidad del software es que cuando un comprador entra al supermercado, a través de los sensores y las cámaras lo va a detectar, ¿no? Y lo va a buscar en la base de datos. Entonces, si es un cliente frecuente, inmediatamente le va a mandar las ofertas que en ese momento tiene el supermercado, ¿va? Para, según me explicaron a mí que era como para que los clientes frecuentes como que tienen más opciones de oferta. Entonces,
como en España todo es tecnología, entonces allá usan bastante el teléfono. Entonces están trabajando en desarrollo de un software aplicando el Machine Learning que cuando el comprador entra al supermercado, ¿verdad? Inmediatamente detecta si es un cliente frecuente y a través del software le manda las ofertas que están en ese momento, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque, o sea, llegar a ese nivel, creo que aquí en El Salvador, en el área de supermercados, en el ámbito de negocios de supermercados, estamos un poco cortos en ese ámbito. Pero sí, lo vi bastante interesante la aplicación de ese sistema que estaban desarrollando. Sí, eso se ve también en las tiendas en línea, en la parte de, por ejemplo, Amazon o algunas otras tiendas en línea grandes que utilizan la parte de inteligencia artificial o machine learning para hacer recomendación de producto a sus usuarios. Es decir, ellos como van capturando toda la información, por ejemplo, por lo general un cliente si compra leche, compra también cereal, por decirles algo. Entonces, así si un cliente, por ejemplo, está buscando leche y selecciona un producto, inmediatamente le recomienda productos de, de cereales, por decirles algo. En la parte de supermercados, no sé si aquí se está implementando, pero sí en otros países lo que han hecho es incluso para adecuar sus estantes. Por ejemplo, los productos que tienen en sus estantes están colocados de manera que al cliente es como por lo general lo que siempre lleva, ¿verdad? Entonces, para que así no pierda mucho el tiempo de andar yendo de un área, de un estante a otro, sino que por lo general todo lo que compra esté concentrado en un mismo lugar, ¿verdad? Porque al final los clientes eso les facilita un poco, ¿verdad? Eso más que todo por la parte de las encuestas que muchos locales hacen. Entonces, al final, esos son como unas recomendaciones o de satisfacción, ¿verdad? Que todo lo encuentran rápido, que todo está bien. Y otros incluso utilizan un poco, pero esto es un poco más de parte de comercio. Ven cómo están en sus competidores rivales, como el precio de sus productos, y a ellos adecúan los suyos a un menor precio, siempre obteniendo las ganancias, pero pesan más de generar mayor compras para obtener mayores ganancias, ¿verdad? Entonces, ahí creo que esa parte también se ha desarrollado un poco, ¿verdad? Entonces, esas son como algunas áreas de las que ustedes podrían implementar sus conocimientos y podrían desarrollarse laboralmente. Ya ahora, siguiendo con la parte de implementación, en la reutilización también se ve en la parte de los costos asociados. Esto es el tiempo de valoración, que más que todo empleado en los costos, el tiempo empleado en la búsqueda de un nuevo software o si al caso se encuentra, ¿verdad? Para la maquinaria que se quiere desarrollar o mejor se crea. Eso más que todo para las empresas que tienen su área IT, pero van a introducir una nueva maquinaria o van a hacer algo nuevo con su empresa, ya que recordemos que todas las empresas constantemente se están innovando para no perder potencial en el mercado. Entonces, muchas veces lo nuevo que se quiere hacer no se tiene a disposición del software adecuado. Entonces, valoran si lo van a encontrar afuera, es decir, si hay una empresa que ya lo diseñó para simplemente pagarlo y utilizarlo, o si no está creado, le toca a la parte IT hacerlo desde cero, ¿verdad? Entonces, ahí valoran esos costos. Entonces, también está la parte del costo de compra, si es factible. El de la adaptación, esto es más que todo que recuerden que muchos programas en la industria no simplemente es comprarlo e instalarlo, sino que ya conlleva la adecuación, más que todo si están maquinarias involucradas, entonces ya se tienen que adaptar, conectarse, sincronizarse y todo lo demás, ¿verdad? Y la parte que es la parte
de integración. Entonces, todo eso se valora o se pesa para ver si es adecuado reutilizarlo o hacerse de uno nuevo. Esto más que todo lo he visto en la parte de mantenimientos, que, que un gerente de mantenimiento debe de ver, por ejemplo, las maquinarias tienen su vida útil. Entonces, cuando ya va llegando a ese límite de vida útil, entonces el analista del sistema o el gerente de mantenimiento debe de considerar si cuántos años, por ejemplo, la máquina le va a servir un año más. Entonces, en ese año, él tiene que ver si compra una nueva, a qué precio va a estar y cuántos años le va a durar esa nueva, o si actualiza la que ya tiene, es decir, si cambia algún complemento o le arregla el software, cuánto tiempo le va a durar más. Entonces, ¿y cuál es más rentable para el negocio? Entonces, ahí es donde se valoran los costos asociados, las ventajas y los niveles. Luego tenemos también que se toma en cuenta la parte de la administración de la configuración. Esto es más que todo que cuando un equipo de desarrolladores, se tiene un equipo de desarrolladores, en la parte de implementación se debe de sincronizar cómo se va a trabajar. Esto más que todo cuando se tiene un grupo de trabajo y se está diseñando un software, pero cada uno de los del grupo va a ser una parte, entonces se tiene que valorar cómo cada uno de ellos haga las partes, pero luego la parte de integración que funcione, ¿verdad? O de cómo los demás van a estar actualizados de lo que está haciendo su compañero, porque la parte que ellos hagan tal vez dependa de información que esté realizando en otra área. Entonces se debe de identificar muy bien los que van a estar trabajando en ello y se debe de garantizar que todos tengan acceso a las versiones más actualizadas, ¿verdad? Esto más que todo pasa hoy en los estudios, pasa a la hora de que se trabaja en grupo, ¿verdad? Se recomienda que si van a trabajar alguna tarea en grupo, entonces se suba la tarea ya sea a Google Drive o OneDrive, entonces para que puedan trabajar en línea. Y así se vaya viendo, digamos, lo que mi compañero hizo, yo pueda seguir trabajando en base a lo que él hizo, ¿verdad? Y no como antes, que, por ejemplo, se trabajaba en grupo, pero uno hacía una parte y luego él la mandaba al grupo, entonces, y tal vez otro había trabajado otra parte, entonces tenía que descargar esa versión y agregar su parte y ahí comenzaban a hacer un montón de cortes y pegados, que al final el trabajo quedaba todo distorsionado en la parte del texto y las imágenes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahora se tiene esa ventaja de que se puede trabajar en línea o es lo más recomendable, ¿verdad? Para evitar errores o cuestiones como esa. Entonces, en ese sentido, hay tres actividades fundamentales que se deben de tomar en cuenta a la hora de la administración de la configuración. Eso es la parte de la gestión de versiones, la integración de sistemas y el rastreo de problemas. En la gestión de versiones se da seguimiento a las diferentes versiones del software y se debe de coordinar el trabajo de varios programadores. También se da soporte para que los desarrolladores puedan definir qué versión de componentes se utilizan. Y también en el rastreo de problemas se da soporte para dar seguimiento a los problemas reportados, ¿verdad? Es decir, todos deben de estar conscientes de en qué versión se está trabajando, cómo se va a integrar cada una de las partes que se está trabajando por separado y qué es lo que puede ocasionar problemas entre uno y otro, ¿verdad? También se debe de tomar en cuenta a la hora del desarrollo de huésped objetivo. En este sentido, la mayoría de software se basa en un modelo de huésped objetivo en el que el software se desarrolla en una computadora. Eso es la parte del huésped, es decir, donde
se trabaja el desarrollo de la misma y luego se opera en una máquina separada. Es decir, ese es como el objetivo. Esto más que todo en la parte que les decía que toda empresa tiene su área IT, donde ellos en sus maquinarias o en sus servidores trabajan la parte de la configuración y luego los usuarios finales tienen otra máquina distinta o están en otra área o en otra localidad donde hacen uso de lo que se ha programado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de huésped objetivo, a eso se refiere. O muchas veces también tenemos diferentes plataformas, ¿verdad? Muchas empresas han optado por antes de correr un sistema o un software, tener una máquina para simularlo, ¿verdad? Hoy podemos hacer uso de máquinas virtuales para probar ciertos programas o incluso para correr ciertas aplicaciones. Por ejemplo, hay personas que trabajan solo en Mac y a veces deben hacer uso de algún programa que solo está en Windows. Entonces les toca hacer su máquina virtual para hacer uso de ellos o viceversa, ¿verdad? Cuando se está trabajando con personas de diferentes áreas, entonces cada una de ellas tiene su sistema operativo de preferencia, entonces toca estarse moviendo entre diferentes entornos para trabajar en ello. Entonces, ahí también surge la parte de simuladores que se usan con frecuencia a la hora de elaborar sistemas de control y más que todo sirve para simular los dispositivos y conlleva la parte de sensores. Aquí entra mucho la parte de gemelos digitales, ya le vamos a dar la palabra. Eh, Entra mucho la parte de gemelos digitales que muchas empresas lo tienen, más que todo para probar alguna configuración y no parar la producción, ¿verdad? Ahí Omer sí vi que levantó la mano. Sí, solamente con lo que acaba de mencionar, quería sumarle, ¿verdad? Que, por ejemplo, acá en El Salvador, todas las empresas generadoras de electricidad, todas, sin excepción, ellos manejan su sistema que se llama, su sistema de automatización de las plantas, que trabajan con un software que se llama SCADA. Él, él trabaja sobre un sistema Windows, pero tienen hasta tres como mínimo, como tres o cuatro respaldos de todo el sistema automáticamente. Así, o sea, su sistema está virtualizado ya ahora en nube. Por si se da el inconveniente que fallase por X o Y motivo, automáticamente echan a entrar a trabajar otro que se encuentra virtualizado dentro de una, o sea, todos están en máquinas virtuales. Sí, eso más que todo es para la parte de prevenir riesgos, ¿verdad? La mayoría de empresas ahora se está migrando a la parte virtual justamente por eso, para poder mantener la seguridad de la información. En el área bancaria manejan las dos formas, es decir, tienen servidores físicos para guardar la información porque la ley así se los pide y tienen también servidores en línea para tener la información y hacer uso de ella para los análisis. Muchas veces incluso toca virtualizar ciertas cierto software porque ya no hay una versión de soporte. Por ejemplo, en la universidad tenemos un microscopio SEM, que es de barrido electrónico, que más que todo es para ver la parte de nanopartículas. Entonces, ellos manejan, o mejor dicho, el microscopio, su sistema operativo está puesto en Windows 7, si no mal recuerdo. Entonces, y no se puede actualizar el Windows de la máquina porque se perdería el programa como tal.
y no hay un programa nuevo para una versión nueva de Windows para poderlo utilizar. Entonces lo que se está buscando es virtualizarlo para poder tener un respaldo y así hacer uso si en algún momento la máquina ya no sigue funcionando, porque no se puede, no es simplemente se arruinó la máquina y compro otra y le instalo el programa, sino que cada programa es específico para cada microscopio de este tipo. Entonces ahí es donde entra la parte de la virtualización o tener un respaldo o un simulador. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Solo agregar algo así rapidito. Sí, Este, Partiendo de lo que decía Homer, va, y lo que usted ha mencionado también de eso de la virtualización, pues creo yo que en estos días todo va encaminado a la nube, porque yo estaba viendo esas computadoras que han dado el gobierno a los estudiantes y ya trae ahí, ¿verdad? La nube, para que todo se almacene en la nube y el acceso desde la nube hace más rápido incluso la vista de un documento o un sistema. Eh, la ventaja es que no lo tiene de forma local, va, sino que lo tiene hospedado en un sitio donde lo puede ingresar desde cualquier parte del mundo y es mucho más rápido. Entonces, creo yo va, que en estos tiempos todo va apuntado a la nube. Y me llama la atención lo que decía Homer también de que las empresas de generadoras de energía aquí en El Salvador ya están implementando o ya implementaron estos sistemas para control de sus plantas, ¿va? Yo entendería que en Sudamérica también funcionan así las plantas que a través de software controlan la energía, ¿va? La generación y la distribución y el control que llevan de sus plantas. Entonces, hoy todo va encaminado a la nube para no tener esos problemas que usted ha mencionado, pues que han trabajado el sistema en Windows 7 y ahora que Windows 7 dejó de funcionar, vaya, está obsoleto, tienen problemas para emigrar a otro sistema porque no lo subieron a la nube, va. Entonces, si ellos logran hacer eso, a que lo suban a la nube, a lo mejor ellos van a salir de ese problema que tienen ahora, pero creo yo que una empresa tiene que tener una visión hacia dónde va en el área de tecnología, porque no, así de esa manera no va a ir quedando obsoleta en el tiempo. Gracias. ok, gracias. Sí, sí, al final todo va encaminado a eso, a que todo sea en línea, más que todo es por factibilidades y por seguridad, ¿verdad? Uno paga un servicio de nube, la empresa siempre lo va a tener, incluso puede hacer convenios para tener un almacenaje mayor o ciertas funcionalidades mejores y ya puede hacer uso de ello. Más que todo es para la parte de, de agilizar los procesos. Por ejemplo, ustedes si quieren enviar un documento, si pesa más de cierto límite, ya no lo pueden enviar por correo, ¿verdad? Entonces ahora simplemente sale más fácil trabajarlo en Google Drive o OneDrive y luego compartir dicho documento, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las ventajas que da y a eso va encaminado todo, ¿verdad? Entonces, la parte del desarrollo de web todo objetivo va encaminado a eso, a tener tantos respaldos, así como también para hacer pruebas de alguna modificación. Esto más que todo, incluso creería que esas plantas de electricidad hacen lo mismo, ¿verdad? A veces cambian procesos, pero imagino que han de tener una forma de dónde simularlo antes de hacer el cambio, ¿verdad? Porque una consecuencia a ese nivel ya sería demasiado grande como para, para soportarla, ¿verdad? Entonces es mejor simularlo en algún programa y saber que las consecuencias no van a ser tan catastróficas y luego implementarlo, ¿verdad? Entonces eso Ahí, sirve mucho para programas de ese tipo. licenciado, ¿Sí? también ¿Iba a decir algo? estaba viendo la parte que dice comunicaciones de componentes. En esa parte
Ahora es mucho más común, no sé si todos han oído hablar de lo que se llama Smart Home, que ya sería automatizaciones dentro del hogar, ¿verdad? O, o también cuando automatizan las oficinas. Ahora, gracias a los avances más que todo chinos, ya se está trabajando con algo que se llama LoRaWAN, así se llama la tecnología, en donde los dispositivos se comunican extremadamente rápido para enviar informaciones, por ejemplo, de sensores de puerta, eh, todo lo que tenga que ver con automatización dentro del hogar o de la oficina, eh, y lo hacen y se comunican por esas dos tecnologías, tanto por LoRaWAN como por algo que se llama NFC, que es la misma tecnología que ya utilizan para poder hacer pagos a través del teléfono móvil, algo que ya habían mencionado con respecto a los supermercados, ¿verdad? Sí, incluso ya ahora, bueno, aquí en El Salvador he visto que ya venden dispositivos, un poco tratando de simular eso, por ejemplo, interruptores o cuestiones así que se les puede conectar lo que es el Wi-Fi, ¿verdad? Como para ir haciendo uso de eso remoto, ¿verdad? Entonces, creo que todo va encaminado a ello. Entonces, y ya la parte para agilizar esos procesos, ya utilizan lo que son por ejemplo, ya las bases de datos se consideran no SQL o no estructuradas, que simplemente ya se viaja por la información mínima, que viaje la información mínima, pero que se pueda obtener completa, ¿verdad? Más que todo para agilizar los procesos o funciones o acciones de un punto a otro, ¿verdad? Es como realizar un token, ¿verdad? Entonces, más que todo va encaminado a ello. Luego tenemos las pruebas de software. Eh, Más que todo, en ello, lo que tenemos es que las pruebas intentan demostrar que un programa hace lo que intenta o lo que se planeó y así descubrir lo que son los defectos, ¿verdad? Que puede tener el programa. Entonces, al probarlo, se ejecutan datos artificiales y para obtener los resultados. Por ejemplo, en el área de análisis de fraude en los bancos, uno crea lo que son alertas o parametriza alertas, por ejemplo, que uno considera que pueden ser fraude, y luego las simula, por ejemplo, con datos, puede ser de meses anteriores, y decir, bueno, yo voy a implementar esta nueva alerta en mi sistema y quiero ver cuántas me va a generar. Entonces le paso la información de los datos, de cómo las transacciones que hacen los clientes meses atrás, y ahí descubro, por ejemplo, cuántas alertas me generó y de qué tipo, ¿verdad? Para ver si es en realidad lo que yo estoy buscando o me va a generar alertas que no me hacen sentido, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la parte de pruebas. Todo programa previamente, antes de lanzarlo al mercado, ya se ha probado y incluso se ha simulado y se ha puesto a condiciones extremas para ver si puede soportar. Esto más que todo se da en la parte de los bancos cuando genera un nuevo producto, por ejemplo, un nuevo método de pago. Por ejemplo, el Banco Agrícola ahora tiene una pulsera para hacer los pagos, ¿verdad? Para no deslizar la tarjeta o tiene la parte de hacer los pagos con el teléfono, por decir algo. Antes de lanzar esos programas o esas aplicaciones, tuvieron que probarse, ¿verdad? E incluso se ponen a hacer simulaciones de condiciones extremas o cómo una persona quisiera generar fraude con esa metodología y a ver si es posible para detectar esas fallas. Eso se dio mucho con la parte, por ejemplo, la historia reciente del archivo wallet, el problema que se dio porque creo que el programa se hizo demasiado rápido y no se dejó tiempo para dichas pruebas, ¿verdad? Y ahí se tuvieron un montón de quejas que ahora creo que ya se solventaron, pero el impacto que dejó fue bastante grande.
la percepción que dejó fue bastante grande, ¿verdad? Entonces hay empresas que no pueden darse el lujo de dejar una mala percepción con un programa defectuoso, porque eso no simplemente le baja la reputación, sino que también empresas grandes les afecta en la bolsa de valores, ¿verdad? En su inversión o cómo ellos se ven representados. Entonces, como recomendación para todos ustedes, siempre que se crea un programa, se debe de probar antes y llevarlo a condiciones extremas, ¿verdad? Deben de sentarse y ustedes comenzar a preguntarse qué errores pueden surgir y si pasa esto, lo va a soportar. Por ejemplo, en tiendas en línea, cuando generan promociones de compra, y algún dispositivo de pago, entonces le agregan a sus plataformas, deben de ver cuántas interacciones pueden soportar en un segundo, por decirles algo, ¿verdad? Con lo que se acerca del Black Friday, entonces las tiendas en línea deben de ver si su sistema va a soportar toda esa cantidad de visitas y de intentos de compra, ¿verdad? Y no quede congeladas en algún momento porque eso les va a bajar lo que es la reputación. Entonces, a eso se refiere con lo que es de hacer pruebas antes de ponerlo en implementación. Para el proceso de pruebas se tienen dos metas. El primero que es la prueba de validación y las pruebas de defecto. Es decir, las pruebas de validación, la meta es demostrar que el programa hace lo que el cliente quiere o lo que yo diseñé. Es decir, si yo diseño un programa para gestionar los pagos, entonces yo tengo que ver que si hago un pago se ejecute y no se quede y no se quede en el limbo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una transferencia, en su cuenta se les descuenta el monto de la transferencia, pero se tuvo que hacer el programa para validar que esa transferencia o ese pago llegara a su destino, ¿verdad? Y no se quedara a medio camino o incluso no apareciera. Eso se dio mucho al inicio de los pagos en línea, ¿verdad? Que gente que se quejaba que hacía un pago, por ejemplo, un pago de recibo de agua o luz, entonces a ellos se les descontaba, pero el siguiente mes les venía doble, ¿verdad? Como que no lo habían pagado, entonces era porque no se había validado ese tipo de acciones. Entonces así se debe de validar primero con ciertas acciones, ahí se simulan los datos de, por ejemplo, yo hago un pago, yo hago una transferencia, yo hago esto, lo hago lo otro, para ver si el programa responde acorde a lo que yo quiero. Y luego se hacen pruebas de defecto, que más que todo encontrar situaciones donde el comportamiento del sistema sea incorrecto o sea indeseable, ¿verdad? Entonces, y no siga lo especificado. Entonces, a la hora de hacer pruebas, deben de hacer eso. Primero validar que el programa hace lo que ustedes quieren y luego algunos defectos, porque algunos programas por su configuración se pueden hacer cuestiones que ustedes ni siquiera las han tomado en cuenta, ¿verdad? O da permisos que no se debería. Luego, para la prueba de software hay ciertas etapas que se deben de tomar en cuenta, las cuales son las pruebas de desarrollo, que involucran pruebas de unidad, pruebas de componentes, pruebas del sistema. Están las versiones de prueba, que son basadas en requerimientos, basadas en escenarios o en tipos de rendimientos. Y también las pruebas de usuario, que simplemente se lanzan al mercado. Ahí vemos muchas veces programas que vemos que son alfa, beta o le ponen cualquier otra letra y hasta entonces lanzan la prueba final, ¿verdad? Esto pasa muchísimo también, por ejemplo, cuando lanzan nuevos teléfonos. Entonces, nuevos modelos de teléfonos, incluso les dicen su versión beta o su versión no sé qué. Entonces, y a veces trae muchos defectos, ¿verdad? Entonces, por eso no es muy bueno contratar o comprar ese tipo de versiones nuevas cuando son de este tipo, que son de prueba, porque incluso, por ejemplo, en el país las venden bastante caras y al final trae ciertos errores porque son las versiones de prueba, ¿verdad?
Entonces eso lo deben de tomar muy en cuenta. Incluso también cuando uno utiliza ciertos programas, ciertas aplicaciones, lo recomendable no es utilizar la última versión, ¿verdad? Sino que una versión atrás o dos atrás, o una que nosotros estemos seguros que ya no tiene errores, porque muchas veces las nuevas versiones o trae errores o le faltan complementos, ¿verdad? Y no hacen todo lo que nosotros esperemos. Entonces, y al final lo que la empresa hace es agregarle complementos que hay que estarlos descargando para que funcione correctamente, ¿verdad? Entonces, en las pruebas de desarrollo, la parte de pruebas de unidad, más que todo son para probar lo que son los componentes en la parte de métodos y objetivos. En la de los componentes simplemente se ve la parte de la interfaz, si funciona tal como debe ser o si es atractiva para el usuario final. Y la de sistema es más que todo si hace lo que uno pretendía, es la validación del mismo. Luego están las versiones de prueba que son basadas en requerimientos, es decir, se intenta demostrar que el sistema implementó adecuadamente los requerimientos que se le había solicitado. Esto más que todo en la parte gerencial, por ejemplo, que nos solicitan hacer un programa en algo. Entonces, antes de ponerlo en práctica, uno lo muestra a los encargados, ¿verdad? Esto más que todo seguir la cadena de mando, enseñárselo a su jefe o a su coordinador. Él lo presenta a la directiva de la empresa, luego la directiva de la empresa lo presenta tal vez contrata a un auditor para que lo revise y ya cuando ha pasado varios filtros se ponen en marcha, ¿verdad? Entonces, para ver si cumplen los requerimientos. Esto también va de parte del ciclo de vida de un programa para ver si lo va cumpliendo y se van cerrando fases para pasar a una nueva. En la parte de escenarios, más que todo la parte individual, si cada una de las partes por separado cumple lo que se quiere. Y en la parte de rendimiento, si se garantizan los procesos y si soporta lo que se pretende, ¿verdad? Si hace todo lo que se quiere y en los momentos que se quiere, ¿verdad? No vaya a ser que un programa haga lo que quiere, lo que uno quiere, pero se tarde un montón en ejecutar el proceso, ¿verdad? Entonces eso también es tomarlo en cuenta. Y como les decía, la parte de versiones de prueba, más que todo es en la parte del diseñador que las lanza a mercado para que ciertos usuarios hagan uso de ella y ellos hacen las recomendaciones de si es aceptable o no, ¿verdad? Y ya se quedan con la prueba final, que es la aceptable y la que se comercializa con el cliente. Entonces, hay ciertos puntos claves que se deben tomar en la parte de pruebas, que son cuando se puede y cuando debemos escribir pruebas automatizadas. Para probar un software se debe de realizar mediante el uso de lineamientos que funcionaron en otros sistemas. La primera prueba debe de tener un enfoque de desarrollo también las pruebas no garantizan que ya no habrá fallas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ustedes pueden hacer una infinidad de pruebas y todas pueden ser pasadas exitosamente, pero puede surgir alguna que no se les ocurrió, ¿verdad? Porque esto ocurre muy seguido con programas que se lanzan al mercado y siempre hay alguien que trata de cómo vulnerarlo, ¿verdad? Esto es en la parte de vulnerar ciertos servicios. En la parte de seguridad, ¿verdad? Siempre hay quienes buscan cómo sacarle provecho a ello. Luego tenemos como punto final la parte de pruebas de versión y usuario, que más que todo es los procesos de evolución, que el software si se usa con éxito y hay un flujo constante de propuestas de cambios de requerimientos, entonces lo que se hace es modificar dicho programa, se modifica su estructura, se van realizando ciertos cambios en la medida de que no sean tan costosos para la empresa y puedan ser y no sean tan frecuentes, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Una empresa puede asumir los costos de actualización de un sistema, pero no a cada momento se puede estar
se tiene que estar actualizando dicho sistema, sino que debe de tener un tiempo prudencial. Omer levantó la mano. Sí, una consulta con respecto a lo del desarrollo de de un software. La portabilidad, ¿en qué parte entraría en este caso? Y cuando me refiero a la portabilidad, me refiero a que sea compatible con los diferentes sistemas, el software que se está desarrollando. Eso ya va más de la parte de lo que haga el software y de lo que y el mercado que se quiera cubrir. Eh, Porque si no se deben hacer varias versiones del mismo para diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, en un sistema que podría ser un sistema de banca, entonces debe de funcionar ahora ya debe de funcionar en Android, en los sistemas de Apple y de Huawei, ¿verdad? Entonces, porque esas son las versiones disponibles y si se quiere cubrir todo el mercado, deben de funcionar en ellos. Pero hay otros programas que simplemente ya se casan con una sola versión de dispositivo. Por ejemplo, tenemos la parte de Microsoft o tenemos la parte de Apple o tenemos la parte de Linux, que ya cada uno de ellos tienen ciertos programas que no los vamos a encontrar en otro sistema porque simplemente así se diseñaron. Entonces, si el programa que se va a diseñar es comercial, entonces el analista o el diseñador debe de buscar que funcione en todas las plataformas. Es un poco complejo, pero es necesario. Ahí entra la parte más que todo de tiendas en línea, ¿verdad? Debe de funcionar en todos los sistemas, incluso en los teléfonos, e incluso ahora se le deben de agregar los complementos para que se adapte a las dimensiones del teléfono, ¿verdad? No simplemente recuerdo que al inicio, dependiendo el teléfono y habían ciertos programas que ya tenían las dimensiones bien definidas, ¿verdad? Y si uno lo instalaba en un teléfono, por ejemplo, más grande, entonces le quedaba un borde en blanco a uno, porque el programa no se adaptaba a las dimensiones de dicho teléfono. O si era muy pequeño, habían ciertas funciones que uno no las miraba. En cambio, ahora por decir algo, se debe de adaptar en los entornos que queremos que se desenvuelva. Pero eso ya es más en la parte del diseño de la interfaz, a dónde quiero que funcione. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que funcione en esos entornos de interfaz? No sé si le logro solventar la pregunta. Entonces, sí, sería siempre parte en la parte de desarrollo de software, sería la parte de desarrollo. Sí, sí, ahí se tendría que ver esa parte en la sección de la interfaz, a dónde quiero que mi programa funcione o de qué forma quiero que se vea. Bien, entonces, como les decía, a la hora de hacer las pruebas o hacer actualizaciones, porque eso debemos de tomar en cuenta que todo programa siempre en algún momento va a requerir alguna actualización, pero se espera que no sea tan seguidos, porque si a ustedes instalan una aplicación en su teléfono y a cada rato les está pidiendo actualicen, entonces mejor buscan otra que no le genere tanto conflicto para su uso, ¿verdad? Entonces, muchas veces en la parte de hacer versiones, hacer actualizaciones, se debe de seguir ciertas acciones de manera lógica para poder cumplirlos. Muchas veces requiere de hacer pasos hacia atrás según lo que se quiera hacer. Entonces, los procesos de evolución varían dependiendo el tipo de software que se quiera que se quiera actualizar o la organización o las habilidades que tenga cada una de las personas que están a cargo de la actualización. Entonces, para ello, por ejemplo, ya una vez liberado el sistema, entonces puede ser que
se vaya utilizando, se vayan generando peticiones de cambio. Entonces, eso simplemente se hace un análisis de impacto, si lo que se quiere que se cambie es factible o no y las consecuencias que van a traer. Entonces, si es factible, se hace la planeación de la versión que se va a hacer. Por ejemplo, si el cambio se pidió porque habían fallas o si el cambio se pidió porque se quiere adaptar a una nueva plataforma o si el cambio se pidió porque se pretende hacer una mejora del mismo. Entonces, por esos tres tipos se puede hacer ciertas peticiones de cambio incluso de diferentes áreas. Entonces, se hace el cambio de la implementación y se planifica, se hace la adaptación según lo que se haya sido el requerimiento y ya se vuelve a poner en, en marcha o se vuelve a liberar el sistema. Esto ocurre mucho cuando son programas en los que el usuario final muchas veces hace muchas sugerencias de que me gustaría que tuviera un botón para tal cosa, me gustaría que también pudiera hacer tal cosa. Entonces todo eso se va tomando en cuenta y se van actualizando según lo que se quiera, pero se debe de valorar lo que es el costo y el impacto de dichos cambios. Entonces, se debe de ver qué tanto resultará el efecto, si va a ser para mejor o al final no va a generar ningún valor agregado, entonces no tiene por qué recurrir a esa inversión. También deben de ver si los cambios se aceptan y aparte de eso, si son si son factibles o si el grupo de desarrolladores lo puede hacer. Acá es muy importante que ustedes tomen en cuenta que para las peticiones se puede ser una implementación de cambio o un proceso de reparación de emergencia. Es decir, esto es más que todo una vez que ya se planeó la nueva versión, entonces si es por reparación de fallas, adaptación de plataformas o mejora del sistema, así es el flujo que se puede dar. Por ejemplo, en la implementación de cambios, entonces se hace el análisis de los requerimientos, se hacen las actualizaciones y se desarrolla, ¿verdad? En cambio, un proceso de reparación de emergencia, lo que se hace son las peticiones de cambio al analizar el código fuente, modificar el código y entregar el sistema modificado. Aquí es muy importante cómo se hacen esas peticiones. Es decir, si se fijan, en ese momento estamos viendo de que se hace una solicitud de cambio. Más que todo por salud y protección de ustedes, siempre que se les haga un cambio o se les pida a ustedes realizar un cambio, deben de documentarlo muy bien. Esto les digo porque en la industria pasa de todo muchas veces y en el área de IT, algún gerente o su jefe, por muy su jefe que pueda ser, si les ha solicitado hacer algún cambio en algún sistema, ustedes deben de documentarse con esa petición. Es decir, muchas veces, por ejemplo, ustedes están platicando sobre algo y de repente el jefe le dice, mira, quiero que hagas tal cosa y que hagas el cambio de tal cosa, que le agregues esto y lo otro. Entonces, ustedes no simplemente deben de quedarse con que el jefe me lo pidió, entonces lo voy a hacer, sino que debe de hacerse de una manera formal. Depende de las organizaciones, las peticiones de cambio se hacen de manera formal o informal, pero por salud de ustedes y protección de su trabajo, siempre deben de buscar que se haga a través de un correo por lo mínimo, ¿verdad? O que se llene una solicitud donde vaya plasmado el nombre del responsable que les ha pedido el cambio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy a cargo de una aplicación, por ejemplo, una tienda en línea, y viene mi jefe y me dice que le agregue tal sección, ¿verdad? Pero tal vez esa sección no fue bien vista o surge problemas, entonces lo primero que van a hacer es buscar al responsable que hizo dicho cambio y luego del responsable tiene que argumentar por qué hizo el cambio. Imagínense ustedes le dicen, no es que mi jefe me lo pidió y al jefe al ver la magnitud del problema que se armó se echa para atrás, él puede argumentar que no pidió ese cambio. Y si ustedes no tienen un documento que respalde lo que ustedes dicen,
ahí pueden ser cuestión de despido o cuestiones como esa, ¿verdad? Entonces, eso más que todo por seguridad de ustedes, que siempre que se les solicita hacer un cambio o algo, ustedes documentarlo muy bien, ¿verdad? Esto incluso en la parte de educación, ¿verdad? Por ejemplo, al final de entrega de notas se da esos problemas a ustedes como docentes, que por ejemplo llegó un padre de familia y luego llegó a hablar con el director y luego el director les pidió hacer un cambio en alguna nota. Entonces ustedes deben de pedirlo de forma formal, ¿verdad? Que ese cambio fue solicitado o cuestiones como esa, ¿verdad? En instituciones grandes se da eso porque está el docente, está el coordinador del área, el coordinador de sección, y así sigue una cadena de mando y muchas veces muchos de ellos después no afrontan las, las consecuencias que surgieron del cambio que se les pidió, ¿verdad? Entonces deben en todo, si se les ha pedido hacer una modificación de algo, documentarlo, ese cambio, ¿verdad? Ese simplemente como observación, espero les sirva a cada uno de ustedes. Luego se tienen ciertas leyes que más que todo es para la evolución dinámica de un programa. En las primeras 5 leyes son las que fueron propuestas por Lehman, que se siguen. Ahí está la descripción de cada una de ellas. Luego están las restantes que nada más se agregaron después de ver los trabajos y sentarse a pensar que se necesitaban unas leyes adicionales para regular ciertas partes. La ley final simplemente refleja el trabajo más reciente que se ha realizado sobre los procesos de retroalimentación, aunque no está claro todavía la parte de cómo implementarlo, cómo hacerlo práctico, ¿verdad? Pero eso simplemente queda a discreción de cada uno de los desarrolladores. En la parte de mantenimiento de software se tiene la parte de reparación de fallas, adaptación de ambiental y adición de funcionalidades. Por estas 3 acciones se puede solicitar o se puede requerir un mantenimiento del programa. En la parte de reparación de fallas es simplemente que los errores de codificación por lo general son relativamente baratos o fáciles de corregir. Entonces se hace el diseño de los nuevos y se hace dichas reparaciones, ¿verdad? Luego, por adaptación ambiental, esto es más que todo cuando se surge en la parte de que cambia el entorno donde se estaba desarrollando. Si es un programa, por ejemplo, si simplemente funcionaba para Windows y ahora se quiere que funcione también para Mac, entonces se va a hacer una adaptación, ¿verdad? O si siempre la aplicación solo funcionaba en computadoras, en sistema online, en algún navegador, y ahora quiere que funcione en un dispositivo electrónico, ya sea tablet o teléfono, ¿verdad? Entonces se hace la adaptación porque ha cambiado el ambiente donde se va a desarrollar el programa. Y el otro sería por adición de funcionalidades, es decir, que si quieren agregar nuevos complementos, entonces se hace un mantenimiento. Eso ocurre muchas veces cuando ciertas aplicaciones no las podemos utilizar y nos dice que está en mantenimiento, ¿verdad? Simplemente es porque se está agregando una nueva versión o se están corrigiendo errores, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eso sería todo. No sé si hasta el momento hay alguna duda o alguna pregunta. Nada más para los que se agregaron tarde, recordarles que el laboratorio 3 se va a habilitar en el transcurso del día o a más tardar el día de mañana. Yo estaré al pendiente y para avisarles por grupo de WhatsApp cuando ya esté habilitado el laboratorio para que así puedan trabajarlos. Eh, Nada más recalcarles que deben de tomar en cuenta las observaciones que les he hecho en la descripción de cada una de las tareas. Por favor, tomarlo en cuenta para que no se repita, perdón, más que todo para que no bajarles puntos por las mismas acciones que ya se les ha hecho de tareas anteriores, ¿verdad? El foro 1 espero terminar de calificarlo en el transcurso de este fin de semana. Ahí les estaré avisando cuando ya estén
sus notas por si hay alguna observación o algo. Entonces, no sé si hay algo más que ustedes quieran agregar o alguna pregunta o alguna consulta. Por el momento, ninguna. Ok, entonces de mi parte eso sería todo. Agradecerles su asistencia y pues desearles que pasen un feliz fin de semana. Feliz fin de Estamos semana a bien. todos. Gracias a todos y feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Adiós, feliz fin de semana. Gracias. Fin de semana. Feliz fin de semana a todos, nos veremos.